Hola, Vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces Pop. La venganza de los electroalces Pop. Carol Danvers es uno de los personajes más poderosos de todos los cómics de Marvel y parece que llevará ese mismo rol dentro del universo cinematográfico de Marvel. Es una superheroína que se ha logrado imponer ante grandes villanos y ha derrotado las peores amenazas, pero es un personaje que ha sufrido de varios cambios desde su origen, tanto de personaje como el de sus poderes, y con ello se ha vuelto más confusa toda su historia, dejándonos con muchas dudas y cosas algo confusas sobre sus aventuras. Por eso en este video te traemos 7 cosas que nadie entiende de Capitana Marvel. Carol Danvers, mejor conocida como la Capitana Marvel, hizo su debut en Marvel Superhéroes número 13 de 1968. En aquel entonces Carol era oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, un aliado del superhéroe Kree Mar-Vell. Fue atrapada por la explosión de un dispositivo alienígena y su cuerpo fue inundado por radiación Kree. En junio de 1977, Gerry Conway reveló que esta era su energía que había transformado su estructura genética, otorgándole poderes increíbles a Carol. Fue así como se convirtió en la primera Miss Marvel y se convirtió en una de las superheroínas de Marvel. A lo largo de las décadas, Carol ha sido miembro de diferentes equipos y ha tenido diferentes roles, y más adelante decidió tomar el título de Capitana Marvel, cambiando bastante su aspecto. Durante su tiempo como Miss Marvel y Capitana Marvel, Carol Danvers llegó a tener sus historias de su vida personal bastante complicadas y oscuras, pero al final resolviendo sus problemas y aventuras con gran determinación y confianza en sí misma. Aún así, a pesar de la capacidad de la Capitana Marvel para superar sus momentos más oscuros, todavía son una gran parte de ella. Pero Marvel le ha hecho muchos cambios al personaje por más de 50 años y la han llevado a lugares muy extraños y quizá confundiéndonos con muchas cosas que queríamos saber de ella. Por eso traemos algunas de las cosas que nadie entiende de Capitana Marvel. En el lugar número 7 está cómo Carol Danvers es en parte Kree. Aunque puede parecer muy humana, aquellos que no están familiarizados con Carol Danvers pueden sorprenderse al saber que en realidad es parte de Kree, pero no de la forma en la que lo están pensando. Nacida como humana, conoció a Mar-Vell, el Capitán Marvel original. Eventualmente ocurrió la fusión de su ADN con el suyo después de que la pareja fue atrapada en la explosión de un dispositivo. Genéticamente hablando, esto hace que Carol Danvers sea humana y Kree a la vez. Esta es la manera como en un inicio se explicaron sus poderes, pero luego su historia cambiaría cuando nos revelaron que su madre también era un soldado encubierto Kree que desertó cuando se dio cuenta de que la humanidad no merecía convertirse en otra víctima más de la vida de su mundo natal con toda su guerra eterna, al igual como lo hizo Mar-Vell en su momento. Carol usaría esas habilidades para convertirse en la superheroína Miss Marvel y luego asumiría el manto de Capitán Marvel después de la muerte de Mar-Vell. Todo esto cambia por completo la motivación del personaje, porque pasa de ser alguien que por accidente se ve involucrada en todo este conflicto, como le sucede a la Capitana Marvel del universo cinematográfico de Marvel, a ser medio Kree por parte de su madre, y hereda esos principios de querer luchar por la Tierra. Para el número 6 está como siempre ha peleado del lado equivocado de la Civil War. Quizá algunos ya nos hayan escuchado hablar de esto en el canal, pero es como la intención de Marvel para las Civil Wars, es decir, las dos que han tenido, era que fuera un conflicto ético en el que tanto los personajes como los mismos fanáticos estuvieran en ambos lados de la contienda para que sea complicado juzgar del todo la postura del lado opuesto. Pero fue algo que no se logró, porque el fandom apoyaba a un lado constantemente y al lado contrario lo veían como los antagonistas. Desafortunadamente, Carol Danvers cayó en esta categoría durante la primera y la segunda Civil War. Al igual que al lado de Tony Stark en la Primera Guerra, la intención de Carol Danvers de reducir el daño colateral causado por los superhumanos, incluso a través de la ley autoritaria de registro superhumano, fue algo comprensible. Sin embargo, la segunda Civil War hizo que Carol Danvers se viera mucho, pero mucho peor. Con la esperanza de aplicar un sistema al estilo Minority Report que permitiera que se tratara a los delincuentes potenciales antes de que incluso cometieran un crimen, la Capitana Marvel no salió de la historia bien parada a pesar de sus mejores intenciones, y muchos la culparon por la muerte de varios personajes clave a lo largo del conflicto. Y en el lugar número 5 está cómo su papel en la serie de Jessica Jones fue borrado por completo. Recordemos cómo previo a su debut dentro del universo cinematográfico de Marvel se hablaban de grandes cosas del personaje y de cómo con su increíble poder cambiaría las cosas. La vimos en su película y luego nos trajo grandes dudas por sus cameos en la recta final de la saga Infinita. Pero es curioso que este personaje tenía otra participación bastante obvia, de la cual decidieron eliminar por completo. Carol Danvers fue cortada de un papel muy importante en la aclamada serie de Jessica Jones de Netflix, inicialmente destinada a aparecer junto con Jessica Jones como
como su mejor amiga y confidente con superpoderes, tal como lo ha hecho dentro de las historias de los cómics, donde la amistad entre ambos personajes está desde hace mucho tiempo. Por el contrario, para toda la serie se decidió finalmente eliminarla por completo del proyecto y cambiar la historia para que tuviéramos a Trish Walker interpretada por Rachel Taylor. La showrunner Melissa Rosenberg luego reveló que fue por la probabilidad de que Carol Danvers fuera promovida a la pantalla grande y que de haber participado en el programa iban a complicar las cosas, pero también se reveló que no fue la única razón. El equipo sintió que Trish sería un espejo mucho mejor para Jessica debido a su estado como un personaje sin poderes. En el número 4 de cosas que nadie entiende de Carol Danvers está su crisis de identidad que nos han confundido a muchos. No es sorpresa para muchos que este personaje haya hecho cambios importantes en su imagen y en su nombre de superheroína, pero lo que quizá pocos sepan es que este personaje ha pasado por muchos cambios muy radicales, que hasta parece que tienen una crisis de identidad. Tal vez resulta muy normal para muchos superhéroes tener varios trajes a lo largo de su historia, y muchos han cambiado algunas características a lo largo de los años, pero la mayoría de las veces tienen una identidad icónica que se convierten en sinónimo del personaje, y esta esencia difícilmente se cambia. Sin embargo, Carol Danvers es una excepción a esta regla. Al principio fue famosa por su identidad civil, Carol Danvers, esto en las páginas de Marvel Super Heroes, pero Carol pronto se convirtió en una Miss Marvel durante varias décadas, la que sigue siendo uno de los títulos más reconocidos del personaje. Sin embargo, en los últimos años, Carol ha asumido el papel de Capitana Marvel en homenaje a su antiguo mentor, que probablemente se haya convertido en el apodo más estrechamente relacionado con el personaje gracias a la pasada película de Capitana Marvel del MCU. Además de esto, Carol también ha sido binaria, la versión cósmica de sí misma, así como Warbird en uno de los periodos más oscuros del personaje. Para el dato número 3 está cómo Carol Danvers ha tenido que luchar contra las adicciones. Esta característica ya la hemos visto con otros personajes de Marvel y en general de los cómics, donde trataban de reflejar una moraleja de estas problemáticas para sus lectores. Tony Stark claramente fue un personaje que sufrió de adicciones, pero Carol Danvers también pasó por estos momentos. Fue durante el periodo más oscuro de la historia de la Miss Marvel que el personaje fue sometido a una serie de tragedias, una tras otra, que incluyó la muerte brutal de su novio a manos de Mystique, su secuestro y posterior lavado de cerebro, tortura, siendo despojada de sus poderes por Rogue y hasta perdiendo los poderes que ganó como binario. Después de todo esto, Carol se volvió a unir a los Avengers y fue ahí donde terminó por desarrollar una desafortunada pero comprensible dependencia del alcohol. Con su decisión de no hablar de su sufrimiento, su alcoholismo impactó negativamente en su trabajo como superheroína, y Carol finalmente se vio obligada a renunciar a los Avengers. Sin embargo, no es algo que se supere fácilmente, y fue con la ayuda de otro de sus compañeros que ya había pasado por eso, Tony Stark, quien la ayudaría a ir por el camino correcto, y Carol por fin pudo superar esta etapa oscura, un momento de su vida que le dio mucha fuerza para el futuro. En el número 2 de esta lista está como Carol Danvers tiene un deseo muy grande de ser mucho más reconocida. No es ningún secreto que Carol Danvers ha tenido un viaje difícil en el transcurso de su carrera de superheroína, pero a pesar de todas estas tragedias que siempre ha tenido que enfrentar, termina por volver a la cima tratando de superar todos los obstáculos que ha tenido. Es parte de esta fuerza que siempre la ha caracterizado y sus deseos de proteger a la población a cualquier costo, pero tal vez un poco en secreto, Carol siempre ha tenido un gran deseo de ser amada y respetada por todos esos civiles a los que protege. Esto es exactamente lo que obtiene durante la historia de House of M, en la que Scarlet Witch altera drásticamente la realidad, creando un mundo donde muchos de los héroes de la Tierra están viviendo sus propios sueños personales. Entre ellos se encuentra la Capitana Marvel, quien se ha convertido en el héroe más reconocido y querido del planeta en esta nueva realidad. Sin embargo, cuando la realidad finalmente se restaura, Carol está desconsolada por el cambio, pero finalmente usa la experiencia para transformarse en la mejor versión de sí misma que puede ser. Y en el número 1 de cosas que nadie entiende de la Capitana Marvel está cómo sus poderes fueron robados. Para todos aquellos que fueron fans de la caricatura de los X-Men de los 90s, la versión de Rogue que más recuerdan puede ser esta, una donde la mutante, además de tener su icónico poder de robar la energía de sus enemigos, era más reconocida por volar y tener una gran fuerza. Quizá muchos no lo sepan, pero existe una razón para que esta versión de Rogue tuviera tanto poder. Fue después de una intensa confrontación entre Miss Marvel y Rogue en el puente de Golden Gate, donde Rogue usó sus habilidades mutantes para absorber los poderes de su adversario, absorbiendo demasiado del poder de Carol Danvers, y fue así como Rogue ganó permanentemente algunas de las habilidades de Miss Marvel, así como sus recuerdos
sentimientos y personalidad, lo que tuvo un gran impacto en la salud mental de Rogue. Pero lo que le ocurrió a Carol fue otra historia. Ella es salvada por Spider-Woman, pero con el ataque la dejaron completamente en blanco. Tanto sus poderes como sus recuerdos se borraron por completo. Afortunadamente el Profesor X logra restaurar la mente de Carol, aunque su conexión emocional con el pasado está muy distorsionado. Además de esto, los poderes de Carol permanecen ausentes durante bastante tiempo después del incidente, marcando un gran punto en la historia del personaje. Y estas fueron las 7 cosas que nadie entiende de la Capitana Marvel. De igual manera, si te interesa conocer 7 cosas que nadie entiende de Scarlet Witch, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre, acabas de ver La venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.